Eh, bueno amigos, ya son las 6, así que vamos a empezar. Parto primero dándoles la bienvenida a este espacio virtual de conversación que hemos creado con mucho cariño, con mucha dedicación para ustedes en este momento difícil que estamos pasando. Yo soy Camila Saldías, soy parte del equipo de medio ambiente de la Municipalidad de La Reina, trabajo en el Parque Mahuida hace ya casi 4 años como bióloga y encargada del Centro de Educación Ambiental del Parque Mahuida, como decía. Y este espacio que hemos creado lo hemos implementado con dos objetivos fundamentales. El primero tiene que ver con dar a conocer un proceso. Estamos todavía trabajando en este proceso de elaborar el plan de manejo del Parque Mahuida. El Parque Mahuida, ustedes lo conocen, me imagino, hace muchos años, tiene más de 20 años, este año de hecho cumple 20 años, y esta es la primera administración en la que se toma con mayor fuerza la gestión de este espacio, de esta área silvestre. Eh, bueno, y ese es el primer objetivo, dar a conocer este proceso de trabajo colectivo donde ha trabajado, donde han participado distintos actores del mundo científico, del mundo social, distintas organizaciones de la comuna han trabajado con nosotros, también del mundo privado, algunas personas que trabajan en la empresa y también servicios públicos. Entonces, para nosotros es muy importante dar a conocer este proceso a través de este espacio. Y el segundo objetivo de estas conversaciones tiene que ver con poner en el centro del discurso, de las conversaciones, la precordillera, que es, diríamos, como el paisaje que tenemos a la vista todos los días, pero que quizás no conocemos tanto y que quizás no lo hemos visitado mucho. Entonces, también como el proyecto del plan de manejo y el proyecto de llegar a ser una reserva tiene que ver con conservar este paisaje, queremos como invitarlos a que aprendan, a que aprendamos de este paisaje de la mano o con la ayuda de con distintos puntos de vista, representados, por ejemplo, en el caso de hoy, de una científica y montañista, y en otras sesiones que vamos a ir organizando vamos a invitar a otros charlistas o especialistas que nos van a tocar otros temas, pero siempre poniendo en el centro a la precordillera. Bueno, ya para entrar en materia, quiero explicar que Manuela Méndez, la invitada de hoy, es parte del equipo ampliado que les comentaba antes, que ha trabajado con nosotros principalmente en el área de la educación ambiental. Y para presentarla brevemente, quiero decir que Manuela es, primero que nada, bióloga. Estudió biología con mención en medio ambiente y posteriormente un magíster en ecología de planta de montañas. Actualmente está realizando un doctorado en educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha centrado su investigación en el campo de la educación ambiental, particularmente en los aportes de la experiencia estética a este quehacer. Además, es profesora del curso interdisciplinario de sustentabilidad de la misma casa de estudio, y sus áreas de trabajo son la ecología cívica, la ecología de plantas en ambientes de montaña, las interacciones positivas y la conservación biocultural. Manuela además es montañista y escala hace más de 15 años. Entonces es una persona que nos va a nutrir mucho nuestra mirada de la precordillera y bueno, la dinámica de esta conversación es que yo le voy a ir planteando algunas preguntas y ella va a ir respondiendo. Y al final ustedes van a poder plantear sus propias preguntas en el chat que tienen en la mano derecha de la pantalla y yo las voy a ir leyendo al final para que Manuela las pueda responder y de esa manera vamos a hacer esta dinámica. Así que, bueno, la primera pregunta para Manu es, lo primero que se nos viene a la mente es cómo empezaste tú, Manu, a cultivar esta relación con las montañas. ¿Cómo fue que te vinculaste con este mundo? ¿Cómo fue que llegaste a desarrollar esta carrera? Porque ya incluso hasta desarrollaste toda tu carrera siempre centrándote en las montañas. Entonces, ¿cómo partió esta relación tuya con las montañas?
Em, Parece que está con el audio malo. Ahí sí. Manu, Ahí Cami. ahí sí, ya. Sí. Bueno, hola Camila, hola a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Me pone muy contenta poder participar. Tengo mucho entusiasmo con la iniciativa que llevan harto tiempo trabajando y contestando tu pregunta. Yo creo que mi amor por montaña nació de mi familia. Mi mamá siempre desde que éramos chicos nos llevaron a la montaña, a caminar, siempre ligada a los deportes al aire libre cuando era niña. Y ahí empezó este cariño que tengo muy fuerte hacia ella. Y luego en mi colegio tuve un profesor verdaderamente extraordinario, que él se llama Jorge Lailacar. eh, Él inició un programa de montañismo en el colegio, y yo empezando la enseñanza media, empecé a subir distintos cerros, guiada por este profesor y por un grupo de estudiantes. Subimos el San Ramón, el Provincia, el Leonera, Pintor, el Plomo, y luego los estudiantes éramos profesores de los alumnos de cursos más pequeños. Entonces podíamos ser como profesores luego y ir apoyando esta iniciativa. Y bueno, y ahí fue mi inicio entre la familia y este profesor que le tengo mucho cariño y que nos enseñó y nos invitó a conocer la montaña. Ujú. Pero, y ahí en esas experiencias que tú tenías de hacer montañismo en el colegio, ¿te fue surgiendo esta vocación por estudiar la montaña? Sí, bueno, de hecho allí yo cuando elegí la universidad y todo eso, a mí me gustaba harto la católica porque tenía esta tradición de Claudio Lucero, todo el grupo que habían subido cerros en Himalayas, y a mí me llamaba mucho la atención eso. Yo tomaba primero mis electivos de montañismo, después tomaba los otros ramos, pero bueno, siempre muy entusiasmada también con biología. Estudié agronomía hace antes 2 años, pero eso encauzó mucho mi curso. Ujú. Sí. Manu, y bueno, tú que has subido tantos cerros, e incluso subiste, me dijiste el Plomo, ¿cuál ha sido el cerro más alto que has subido de la zona central? De la zona central, en la Concagua lo subí. Yo trabajé un tiempo en Azimuth como asistente de guía y trabajaba mientras estudiaba en la universidad, los veranos, trabajaba apoyando, guiando. Sí. Ya, es que te pregunto esto porque para los que nunca hemos subido cimas tan altas, incluso ni siquiera hemos visitado los cerros más comunes de Santiago, desconocemos la gran biodiversidad que existe en estos paisajes y no entendemos mucho el valor que tienen. Entonces, desde tu experiencia como montañista y como bióloga, ¿qué, porque nosotros un poco contextualizando, el plan de manejo definió distintos elementos a conservar, que en términos técnicos se dice objeto de conservación, pero son distintos elementos de la naturaleza. Y uno de nuestros elementos para conservar es el ecosistema de altura, que es lo que tú dices que conoces porque has subido muchos cerros. Pero contémosle a las personas que nos escuchan la complejidad que albergan estos ecosistemas. Por ejemplo, qué animales, qué plantas, qué procesos ecológicos ocurren en las altas montañas que nosotros como ciudadanos urbanos no podemos ver. Ujú. Gracias, Cami. Con respecto a eso, bueno, primero yo estoy hablando harto como desde la experiencia. Para mí fue un verdadero descubrimiento cuando empecé a tener una mirada más como bióloga de la montaña. Toda mi vida había estado haciendo deporte en la montaña, subía cerros casi, bueno, bastante apurada muchas veces, sin detenerme mucho, sin mirar a mi alrededor. Y ahí hubo un momento fundamental también, que fue cuando fui a hacer
mi práctica profesional a la región de Magallanes, específicamente al Parque Etnobotánico Mora, y yo en ese momento eh, empecé a redescubrir los lugares que siempre había estado visitando, pero nunca había tenido esa pausa, ese sentarme, ese mirar y ese descubrir, redescubrir todo lo que había alrededor mío. Yo cuando estuve trabajando en mi tesis de magíster leí también, además de artículos científicos, también leí crónicas de naturalistas o científicos que relataban también sus viajes, sus expediciones y sus aventuras en esa zona. Y por ejemplo, Edmundo Pisano, que fue un gran naturalista de la zona, que estudió mucho la zona sur del país, él hablaba de los ecosistemas de montaña como desiertos andinos. Y muchas veces uno tiene esta noción de que las montañas son lugares minerales o rocosos, pero hay una tremenda biodiversidad escondida. Lo que sí muchas veces son plantas pequeñitas, muchas veces son lo que parecen manchitas en las rocas, son vidas, son distintas formas de vida. Por ejemplo, en la zona central, acá en la cordillera de Santiago, hay mucho plantas en cojines. Lo más común es la yareta, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de la yareta. Hay Sí. mucho en la zona norte también, que son plantas muy longevas, crecen muy lento. Hay plantas que tienen el porte de un sillón, por ejemplo, y tienen más de 1000 años. Eh, de ese mismo género hay especies acá en la zona central, y son plantas en cojines, plantas que son muy bajitas, que nacen muy pegadas, crecen muy pegadas al sustrato, y son tremendamente importantes, por ejemplo, en prevenir aluviones, en retener agua, en permitir la vida de otras plantas, que es un tema que me gustaría hablar un poquito más después. eh, pero también, por ejemplo, yendo a otros puntos, muchas veces las montañas está dominada por especies que son totalmente resistentes, que tienen, algunas de ellas se llaman criptógamas, por ejemplo, los líquenes, son especies muy difíciles de ver, y son capaces de bajar su metabolismo al mínimo y luego reactivarse. También en las montañas abundan los líquenes, las hepáticas, plantitas muy chiquititos. Eh, los musgos, por ejemplo, son plantas de las primeras en aparecer en el proceso evolutivo de las plantas en la tierra. Tienen esta particularidad de que no tienen eh, sistema conductor. Todo el agua que reciben la absorben directamente de las hojitas, eh, y estas plantas pueden permanecer durante mucho tiempo. De hecho, cuando uno trabaja investigando en la montaña, uno colecta musgo, los seca y se los lleva en un bolsito, por ejemplo, y luego para identificarlos uno va al laboratorio, los hidrata con agua y empiezan a hacer fotosíntesis nuevamente, empiezan a respirar también. Ujú. Entonces son unas plantas muy sorprendentes. eh, las, Ujú. No, me acordé porque has hablado harto de las plantas y de las pequeñas plantas, ¿cierto? Pero los animales como que se nos pasan un poco desapercibidos y a lo mejor es bueno recordar que hace unos pocas semanas atrás tuvimos la aparición de un puma en las calles. Mm. Entonces, no sé si tú has tenido la experiencia, por ejemplo, de ver algún puma o algún mamífero mientras has subido los cerros. Puma, desafortunadamente nunca he tenido el honor de conocerlo en vivo y en directo. Sí tengo grandes amigos que estudian pumas en la alta montaña. De hecho, tengo amigos que trabajan en los conflictos entre ganaderos y pumas, que es un tema bien delicado a veces, que bueno, también dentro de la cultura de la montaña están el ganado, y a veces en algunas ocasiones han habido eh, pumas que a veces se han alimentado de ganado. Ujú. Eh,
pero yo no lo he visto. Lo que sí he visto harto han sido zorritos, he visto yacas, he visto algunos otros roedores, y sobre todo aves, Ujú. algunos insectos también. O sea que tenemos una biodiversidad quizás poco percibida, pero que es muy es muy alta o muy rica esta biodiversidad, podríamos decir, ¿no es Sí, cierto? y así es. De hecho, bueno, lo bonito también es como uno va interactuando con otras personas y conociendo. Por ejemplo, una amiga que estudia invertebrados y estudia insectos acuáticos, por ejemplo, ella me habla de las especies tan importantes que están en los nacimientos de los ríos en la zona de alta montaña, donde las temperaturas son muy bajas, ahí hay un alto contenido de oxígeno y hay insectos como algunos efímeros, plecópteros, Claro. algunas moscas que viven ahí y se nutren. Y también me hablaba de de ácaros que hay en los cojines del sur, y también una especie de mosca que tiene una modificación, que no tienen alas, Sí, y es lo como bonito de poder interactuar y sí. ir aprendiendo junto a otros. Yo quería recordarle a a los auditores o cibernautas que un poco el contexto general, el 64% de nuestra superficie en Chile, el 64% son montañas, y que estas montañas proporcionan del 60 al 80% del agua dulce. Eh, Podríamos preguntarnos, por ejemplo, trayéndote a la zona central, Ujú, eh, ¿qué, qué adaptaciones? Porque sabemos que este ecosistema está en todo Chile, pero en la zona central de Chile, porque has hablado más del sur, pero ujú. yéndonos acá, si has subido, por ejemplo, el Parque Mahuida, y si conoces el Cerro La Cruz, y qué te llama la atención de este parque, porque aquí es donde estamos nosotros, pues en el Parque Ujú. Mahuida, en La Reina. Sí, bueno, yo conozco Mahuida, he ido varias veces, he subido el Cerro La Cruz. Bueno, yo también amo la precordillera y la cordillera en la cual estamos. Soy una admiradora. Una de las cosas que a mí, de la zona central y de las montañas en general, son las sorpresas que tenemos. Creo que el suelo de la zona central es una maravilla. Hay muchas, por ejemplo, geófitas, que son estas plantas con bulbos o con estructuras subterráneas, que no están todo el año, aparecen de repente. No sé si es que alguna vez, por ejemplo, caminando en Mahuida han visto una florcita como una campanita roja. Sí, Eh, Esas plantas están todo el tiempo, la mayor parte del tiempo bajo tierra, y se ven solamente al inicio de la primavera o en la primavera. Esas son de las sorpresas que a mí tanto me gustan de esta zona. También pensando en Parque Mahuida, eh, creo que es maravillosa la biodiversidad que tenemos en ese lugar, y también creo que es importante tener como los lentes para poder apreciarla. ujú, Muchas veces yo en mi relato estaba yéndome al sur, pero muchas veces lo que tenemos más inmediato es lo que más nos cuesta percibirlo. Yo lo veo también en mí misma, como correr en la montaña, que había tanta maravilla que no podía ver. En la zona central maravillo, por ejemplo, con el espino, una especie hermosa que florece también en la primavera, cuando podemos verlo en esos pompones amarillos tan bonitos. Es una especie que nos enseña mucho también del contexto que estamos viviendo de cambio climático, una especie con una capacidad de vivir y sobrevivir en ambientes que parecen hostiles. Hay algunas investigadoras que me parece que son de la Universidad de Chile, tengo que revisar el dato, que están empezando a ver posibles interacciones de cooperación y facilitación del espino hacia otras especies. Estaría actuando como una nodriza que permitiría vivir asociado a ella. También con, por ejemplo, los chaguales, las, del género puya, que están presentes en gran parte de la zona central. A veces de lejos podemos ver estas hojas lanceoladas, como que se van adelgazando hacia la punta,
de color plateado, un poco azuladas, que son verdaderamente maravillosas. A veces se ven como si se hubieran quemado, a veces podemos ver como rastros un poco que parecieran como carbón. Y esa planta es hermosa, muy linda, y también es donde la mariposa del chagual deposita sus huevos y donde crece la larva de esta mariposa, que es una de las, me parece, no estoy segura si es la mariposa más grande de Chile o una de las más grandes, y es una especie endémica, al igual que los chaguales. Y bueno, a mí esa flor particularmente me encanta cuando florece en octubre, tiene una inflorescencia con muchas florcitas azules que les gusta harto a los tordos, por ejemplo, también a los picaflores. Eh, Me gusta, es muy bonita esa biodiversidad que tenemos acá. Y Sí, creo que podemos aprender mucho de ella sobre cómo vivir en estos contextos que estamos. sí, yo no sé cómo es en el fondo la gente que nos está escuchando, yo no sé si veo a varios que son del área de la ciencia, pero por subir a alguien que no es del área científica, tú nombraste la palabra endémico y nombraste también, hay algunos conceptos a lo mejor que sería bueno, vale la pena como explicarle, aprovechando que hay gente que está interesada en aprender. Entonces, podríamos profundizar un poquito en qué significa que una especie sea endémica de esta zona y también podríamos hablar respecto de las adaptaciones que existen en la biodiversidad y que esas adaptaciones permiten que, en el fondo, hace posible la vida. ¿Cuáles son las adaptaciones que tienen estas plantas, estos animales para resistir en estas condiciones de altura que son más extremas? Ujú. Entonces, endémico y lo de las adaptaciones. Perfecto. Entonces, partiendo, endémico quiere decir que es propio de un territorio y se puede definir a distintas escalas. Puede ser endémico de una región, puede ser endémico de un país o, por ejemplo, endémico de los bosques subantárticos que pueden estar en Chile y Argentina. Eh, entonces, nosotros para dar un ejemplo, llevándolo a nuestro territorio, tenemos el quillay, tenemos el litre, que son especies endémicas que están solamente en esta zona central de Chile. En A ninguna otra propósito, parte del mundo. ninguna otra parte del mundo. Entonces, eso ya es muy especial. eh, y bueno, en esta relación el litre es amigo del zorro, por ejemplo. El zorro muchas veces se come las semillitas del litre. Y en las fecas podemos ver a veces esta semilla. Con respecto a las adaptaciones, las plantas de montaña, la gran mayoría son plantas perennes. Perennes quiere decir que duran más de un año, duran varios años. Muchas de estas plantas no tienen, de la alta montaña, no tienen estructuras leñosas, porque por definición, por ejemplo, la zona de alta montaña es más arriba del límite arbóreo. Ah, es un Eh, punto importante. sí, O sea, cuando ya no hay entonces, árboles, empezamos a entrar en el ecosistema de altura. de alto andino, propiamente tal. Ya. Entonces, por ejemplo, en la zona central de Chile, los árboles que llegan generalmente más arriba son los frangeles, Sí. también le dicen olivillos a algunas personas, y también lugares donde hay más cursos de agua están las ñipas, que son del género Escalonia, que también llegan bastante alto. Eh, bueno, sobre ese género, volviendo al tema de las plantas perennes, muchas de ellas siguen con estructuras subterráneas debajo del suelo gran parte del año. Por ejemplo, algunas plantas muy bellas y bastante características de las montañas son las alstroemerias. No sé si es que alguna vez han visto Sí. estas flores rosadas, que a veces podemos ver algunas en las florerías, que también tienen ahí material genético compartido, pero las alstroemerias hay muchas en las altas montañas, muy bonitas en la zona central y varias especies, y ellas son ejemplo de plantas perennes que están con sus estructuras subterráneas un buen tiempo debajo
del suelo. Ujú. Otra adaptación de las plantas de alta montaña que yo encuentro fascinante y me hace pensar en nuestras adaptaciones humanas en la alta montaña son la cooperación. Ujú. Eh, Nosotros, por ejemplo, cuando uno hace montaña, una de las formas bien clásicas de trabajar es a través de cordadas. Nosotros dormimos muchas veces en una carpa compartida, nos dividimos las cosas, nos dividimos el peso de la carpa, nos dividimos el agua, dividimos la comida, y entre todos nos apoyamos. Cuando uno escala, por ejemplo, se une a la misma cuerda. Las plantas se ayudan entre ellas para poder vivir en este ambiente severo. Hay una teoría ecológica que es la hipótesis del estrés, que dice que en ambientes estresantes aumenta la frecuencia de interacciones positivas, de interacciones de cooperación. Lo clásico de cooperación en alta montaña son estas plantas en cojín, como por ejemplo la yareta. Hay varios estudios que cuantifican que dentro de estas yaretas o plantas en cojín hay muchas especies distintas viviendo ahí. Esas especies se encuentran en mucha menor abundancia fuera de estos cojines. Ujú. Entonces, son ejemplos claros. Y depende de la zona de montaña, es el tipo de facilitación que esta planta hace. Por ejemplo, en la zona central de Chile, uno de los factores más complicados para las plantas es el estrés hídrico. En la zona central hay periodos largos que no tenemos agua. Además, con el viento que hay en esas zonas hay más desecación y estas plantas almacenan gran cantidad de agua, tienen también temperaturas más moderadas, actúan como amortiguadores y, y permiten así que otras plantas sobrevivan en ese lugar. ¿Y estas plantas se ven en el Parque Mahuía, por ejemplo? ¿Habrá? En el, en el Parque Mahuida, mira, Yo no he visto, no he yo visto mucho. tendría que ir a subir nuevamente el Mahuía, porque cuando iba harto no era más montañista, corredora que... y el último tiempo me he quedado más en la zona un poquito más precordillerana, o Ujú. sea, como más bajito. No he subido tanto últimamente. Aquí hay una pregunta que quisiera compartir, porque ya estamos llegando al momento de las preguntas. Mm. Se me quedaron varias preguntas afuera, pero vamos a hacer una interacción con el público. ¿Cómo se hace restauración con las plantas de alta montaña, por ejemplo? ¿Se pueden plantar los chaguales que cada vez están más secos? Pregunta Tomás Vergara de nuestro equipo de medio ambiente. Miren, esa es una muy buena pregunta. Se podrán plantar. Yo conozco el caso del Jardín Botánico Chagual, por ejemplo, que está en el Parque Metropolitano. Ellos tienen bueno, un vivero que se dedica especialmente a plantas de la zona mediterránea, sobre todo, de lugares con restricciones hídricas, y ellos tienen plantado en una parte de la ladera un jardín con chaguales, con distintas especies de puya, y también otras especies también, bueno, las puyas son de la familia Bromeliaceae, también tienen otras especies, y, y sí han tenido éxito. Lo que sí hay que tener bastante, yo hice un censo de la supervivencia de algunas de esas especies, hay que tener bastante ojo con los conejos, porque yo no sé por qué, pero las que ya están más establecidas, las plantas adultas, les va bastante bien, pero muchas veces las plantas más jovencitas tenían ramoneo de conejos Ujú. y ahí se hacía un pequeño riego de algunas, bastante moderado, pero yo creo que es una buena especie que podría ayudar mucho en lo que es la conservación de suelo, evitar erosión, anclar, ir fijando nitrógeno. Es una planta que va a estar todo el año haciendo fotosíntesis también, proveyendo de distintos servicios ecosistémicos. Yo creo que es una muy buena plan de pensar en un plan de restauración. Y bueno, sí, cuando uno piensa en restauración, uno tiene que pensar en todas las, como a nivel ecosistémico, en distintas acciones, pero creo que es una especie que puede ser muy buena para ir mejorando suelo, eh, afirmando sustratos. Mientras hablabas,
estaba tratando de buscar el... Aquí hay otra pregunta. Pero antes de seguir, quería mencionarle a la audiencia que Manuela Méndez tiene un trabajo que es muy pertinente para esta conversación, porque tú publicaste un artículo en la revista El Chagual a propósito de los chaguales sobre las jardineras subantárticas, ¿no es cierto? Y ahí te refieres también un poco al montañismo y a cómo interactúa el montañismo con la conservación. Para que lo busquen, revista Chagual, Manuela Méndez. Aquí, otra pregunta de Manuel Rojo, del colectivo Viento Sur y del equipo también de Medio Ambiente Municipal. Tengo 3 preguntas. En el escenario de sequía, ¿cuáles son las mayores amenazas del bosque esclerófilo en su borde más cerca de la ciudad y en su borde más alto? También habla de, bueno, vamos por parte, pero te dejo esbozada la 2 y la 3. ¿Qué se sabe de la población de Solaria? Una planta bien, digamos, parece que es difícil de ver. ¿Qué se sabe de la población de Solaria en la zona precordillerana y qué rol juegan los planes reguladores comunales en la conservación de la precordillera? Ahí, no, eso. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, a mí realmente me tiene en este momento estremecida el estado del bosque esclerófilo. Yo nunca en mi vida había visto este colorido de las plantas, nunca en mi vida había visto quillayes que han perdido sus hojas, litres completamente naranjos. eh, no sé, la verdad es que a mí me duele el corazón. Lo que sí, con las especies del bosque esclerófilo que yo tengo más experiencia viendo, eh, creo profundamente en la capacidad de regeneración de muchas de estas especies en otras circunstancias. Por ejemplo, el año, me parece que fue el 2017, cuando hubieron muchos incendios, Mm. eh, yo fui ese otoño luego, y es impresionante la capacidad que tienen muchas de estas especies para regenerarse, para rebrotar del lignotúber subterráneo que tienen muchas de ellas. Entonces, Hiciste una palabra bien técnica, ¿ligno qué? tuber es como bueno, unas raíces leñosas, fuertes, con harto material, harta energía acumulada. Por ejemplo, muchas de esas especies rebrotan con fuerza. He visto peumos rebrotando fuertemente, he visto litres rebrotando fuertemente, he visto espinos. En este escenario actual, no sé qué irá a pasar. Primera vez que tenemos una mega sequía de 10 años en nuestra escala humana, con estudios, estamos en un escenario, muchas de estas plantas son endémicas, como decíamos antes, que no crecen en otros lugares del mundo. Creo que estamos en un minuto crucial, por eso yo aplaudo la iniciativa de la Reina de querer hacer una reserva natural municipal en este momento que estamos con tanta vulnerabilidad, que tenemos nuestras plantas que nos prestan servicios ecosistémicos impresionantes, que tenemos que cuidar, amar y querer también por ser ellas mismas ahí. Eh, pero creo que estamos en un momento de completa incertidumbre. Pueden haber distintas trayectorias, pero creo que es súper bueno hacer zonación, tratar de no erosionar, tratar de tener algunas áreas núcleo, tratar de tal vez de restaurar un poquito, tal vez ir haciendo un poquito de conservación ex situ para poder a lo mejor ir repoblando algunas áreas, proteger el agua que ya hay, Bueno, tener ojo con las especies animales exóticas invasoras. sí, todo lo que tú has dicho hasta en esta última parte tiene que ver con lo que el plan de manejo está proponiendo, así como para ir intercalando el tema específico con el marco general de trabajo. Así que, bueno, y lo del plan regulador, no sé si tienes algún comentario sobre qué rol juegan los planes reguladores comunales en la conservación de la precordillera, o si alguien del equipo medio ambiente quisiera comentar. A lo mejor que podemos manejar más esa parte nosotros. Eh, si no, te leo esta otra que dice de Rosa Flores, Saluda Rosa, que es del Comité Ambiental Comunal de la Reina, una organización que formó parte del equipo ampliado del plan de manejo. Dice, en función de la educación ambiental
¿por qué una persona común de la ciudad debería considerar importante conservar un ecosistema de altura? Bueno, nosotros estamos indisolublemente ligados a todo nuestro alrededor. Nosotros somos un integrante más del ecosistema. Eh, yo soy agua, yo soy parte, el río Maipo es parte de cada célula mía. Mi mayor componente de mi cuerpo es el agua, que viene de esos ríos importantísimos que nacen en la alta montaña. Los ríos tienen una interdependencia directa con la tierra también, a través de, por ejemplo, pequeños pedacitos de hoja, de distintas materias orgánicas que llegan ahí, de insectos que se alimentan de esa materia orgánica que cae, que la filtran, que la mantienen con buena calidad, y bueno, y luego van en otros procesos y finalmente el agua que nosotros tomamos de la llave viene de los ríos que nacen de las altas montañas. Nosotros, en mi opinión, yo creo mucho en las experiencias, creo que es súper importante poder vivirlo, poder evidenciarlo, pero nosotros si es que no protegemos, si es que no nos educamos para poder conservar lo que hay alrededor nuestro, no, no estaríamos dañando a nosotros mismos. Tengo un amigo que hizo una canción muy bonita que se llama, me parece, Para el bien del río Maipo, Fernando Iglesias, que ha trabajado harto también por la conservación. Y él dice en una parte de su canción cómo entender a aquel que se hace daño a sí mismo. Para mí, el no educarnos en un sentido amplio, educarnos en valores, educarnos también desde la vía científica, desde nuestras relaciones con los demás seres también, es destruirse a uno mismo. Uno está completamente interdependiente y la educación en ese sentido es un rol fundamental. Ujú. Encuentro que también una respuesta puede ser el hecho que tú hayas seguido el camino de la biología y del montañismo, tiene que ver con la experiencia, pues, como en el colegio. Tú dijiste que te llegó como esta relación con la montaña porque ibas a la montaña. Entonces, a lo mejor las experiencias son el punto clave de la Sí, educación. Como... para mí las experiencias son claves y también mi agradecimiento grande a los grandes profesores que tuve, que no solamente me enseñaron contenido, sino que eran personas muy humanas, con muchos valores, y que me formaron en esa interacción de ir aprendiendo, pero ir aprendiendo a convivir al mismo tiempo, a cohabitar. También Ricardo, mi otro profesor en la universidad, que me enseñó esas mismas cosas. Y, y claro, entonces para mí no es solamente el contenido científico, no solamente la enseñanza científica, pero sobre todo cómo valorarnos, cómo vivir bien juntos, cómo amar y abrazar la diversidad para que todos podamos vivir bien juntos. Mm. Aquí hay una pregunta de Erasmo, dice, a propósito del agua y los ríos. Erasmo es uno de los guías de educación ambiental del parque, él es biólogo y trabaja en el tema de los glaciares, así que por eso su pregunta tiene que ver con los glaciares. Dice, ¿qué tan sensible es la flora de montaña ante el derretimiento y destrucción de los glaciares? Uf, qué buena pregunta. Yo la verdad es que me quedo un poco corta ahí con mis conocimientos. ¿Qué tan sensibles serán? Em, no, no puedo decir en este momento. Yo creo que sí, son plantas que muchas de ellas a veces están acostumbrados a ciertos hábitats. Por ejemplo, con respecto a, te lo puedo, te puedo contestar un poco en relación a mis experiencias con tratar de cultivar plantas de montañas en otro ambiente, con otra disponibilidad de agua y con, en general, muchas de estas plantas son súper sensibles a tener buen drenaje, a una cierta cantidad de agua, eh, y en general bastante sensibles. Yo no sé cómo irán a accionar ante estos escenarios como tan inesperados, tan únicos que estamos viviendo hoy en día. Pero sí, desde mi experiencia tratando de cultivar ex situ, en otros ambientes sí puedo decir que son plantas como
muy específicas con sus requerimientos de temperaturas, con sus requerimientos de agua, y hay un grupo que están haciendo, me parece, en la UNCE, estudios entomológicos, y de hecho también en el 2019 hay un estudio de biodiversidad de un comité de expertos en el marco de la COP25, que hablaban de la sensibilidad de las especies de montaña en relación a las temperaturas, con relación a los ciclos de vida de los insectos, cuando eclosionaban. eh, entonces, si no es directamente relacionado con el derretimiento de los glaciares, sí con las temperaturas podrían afectar a los polinizadores que son clave para la reproducción de estas plantas y mantener la variabilidad genética y Claro, eso. podrían ser las plantas, igual como son en el sur, las plantas en cojín de acá, ser un indicador de cambio en la temperatura, como ocurre allá en el sur, también acá a lo mejor podríamos ocuparlas como un bioindicador. Acá Sí. preguntan que si conoces cuáles son las especies de este paisaje que están en peligro de extinción. En peligro de extinción. Hay varias, pero, uy, a ver, en este minuto, a ver cuál. Peligro de extinción, a ver. Parece que yo sé que Te- el Guayacán, por ejemplo, no sé si están de vulnerable, altura, me pero parece. está vulnerable, sí, Sí, el esa, Guayacán. esa está vulnerable. Yo creo que ahí podríamos ver revisar el listado del Ministerio de Medio Ambiente. No se me ocurre hacia primera, tendría que revisarlo. La verdad es que eh, podría comprometerme a contestar la pregunta si me dejas tu correo, podría revisar o consultar fuentes, pero en este minuto En realidad, un no se me poco, ocurre de... nosotros como parte del equipo Maguida y del equipo de medio ambiente, tenemos una tarea muy grande que es generar mayor conocimiento de la biodiversidad que está en nuestro parque. Entonces, en ese sentido, también quiero como poner el punto en que el plan de manejo, reitero, que es el proceso en el que estamos ahora, terminando el plan y para poder implementarlo, una de las cosas que se va a implementar es programas de investigación para conocer nuestra biodiversidad local. Entonces, la pregunta de la Manu tiene que ver también con, o sea, esa pregunta de las especies que están en peligro, también tiene que ver con el desconocimiento que nosotros tenemos de, de nuestra propia comuna. Entonces, eso se va a implementar en el corto plazo, esperamos. Acá hay otra pregunta, dice, Y Camí, con respecto a eso me gustaría agregar una cosita más. También creo que es con respecto a nuestro propio conocimiento de la biodiversidad. A mí me gustaría destacar también el trabajo que hacen taxónomos, que hoy en día es un oficio, una profesión, científicos de gran valor, que están a mi juicio tan amenazados como la propia biodiversidad. Los mm, especialistas cada vez son menores, cada vez hay menos herbarios, cada vez hay menos colecciones de historia natural, y con respecto a las evaluaciones de los estados, muchas veces se centran principalmente en especies arbóreas o arbustivas más grandes, y las especies de alta montaña son especies mucho menos estudiadas generalmente. La gran mayoría de ellas corresponden a herbáceas. Las familias con más especies son asteráceas y poáceas, que son especies, son grupos muy difíciles de estudiar, que se requiere el trabajo de expertos taxónomos, y creo que como ciudadanos nosotros también tenemos que valorar y apoyar ese trabajo a veces escondido que está ocurriendo, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Chile, en la Universidad de Concepción, en la Universidad Metropolitana de Ciencias y Educación. mm. Ahí quizás podríamos complementar diciendo que el parque también es un espacio o un laboratorio natural para los estudiantes. De hecho, los mismos estudiantes que tú guías en la cátedra de sustentabilidad vinieron a hacer sus trabajos. En el fondo también el parque se va a ofrecer como un, o se está ofreciendo, se ha ofrecido como una escuela, como un laboratorio, para generar este conocimiento y quizás inspirar a los estudiantes a seguir la carrera de biólogos, de gente que estudia la biodiversidad. Eh, Aquí hay una pregunta de Raúl, otro de los guías del parque, dice si existe evidencia o registro de que el bosque esclerófilo
haya transicionado, si se está bien, o se haya transformado en un bosque xerófilo. ¿Qué Oh, significa? Xerófilo es como de hoja... muy tolerante a la sequía, o sea, claro, xerófilo, por ejemplo, más espinos, algarrobos. eh, uf, que yo sepa exactamente estudios no he leído, pero sí hay zonas, por ejemplo, con mucha perturbación de ganado, donde prevalecen los espinos y antiguamente hubieron otras especies. Eh, Incluso hay comunidades de espino algarrobo, que hoy en día persisten mucho los espinos y los algarrobos no tanto porque eran más apetecidos los frutos con sus semillas. Eh, Hay sectores que, que se ven muchos espinos, que son bien, habría que revisar bien la literatura si hay publicaciones efectivamente sobre eso. Hay trabajos que son desde la otra vía que de restauración, de que se pasan con transiciones con espinos y con otras especies más tolerantes y luego se establecen mayor diversidad, pero, pero eso habría que verlo y también creo que con estos contextos tan nuevos que estamos viviendo hoy en día, con cambios de uso de suelo, cambios climáticos tan acelerados que hay que ir viendo y también hay que ir investigando cuáles son los nuevos artículos que han salido con respecto a eso. claro. Eh, eh, Aquí hay otra pregunta, dice, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la mayor amenaza para el paisaje de alta montaña? Uf, qué importante, o sea, que, a ver, las mayores amenazas para los... Bueno, yo creo que actividades como la minería, por ejemplo, también ciertos usos que se hacen, creo que muchas veces estamos eh, desarrollando algunos proyectos de gran envergadura con grandes impactos en zonas que a mi juicio son bastante sensibles. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, dónde estamos hoy en día instalando proyectos hidroeléctricos en un contexto de cambio climático, donde estamos súper vulnerables, donde hemos tenido el verano más seco de la historia, eh, con entonces yo creo sí que estos grandes megaproyectos que se instalan en lugares súper importantes desde la biodiversidad y también desde las relaciones con otros usos humanos. Nosotros tenemos un gran impacto y dependemos completamente de la montaña para alimentarnos, para beber, para vivir. Sí, ahí Entonces, uh-huh. yo quería como un poco hablar de que en el plan de manejo de nuevo y en lo que esperamos se convierta en una reserva natural municipal, poder ordenar los usos. Entonces, para que la comunidad también de la reina sepa cuál es la utilidad de tener un plan de manejo, es que el plan de manejo va a ordenar los usos, las actividades que se desarrollan en el parque, que es un área de aproximadamente 160 hectáreas, que es como un rectángulo largo que llega hasta el límite hasta el filo del Cerro La Cruz. Entonces vamos a ordenar dónde se va a hacer senderismo, por dónde van a ir los senderos, cuáles van a ser las rutas para los ciclistas, por dónde se va a poder, dónde van a haber espacios para la contemplación o para la investigación o para el deporte, que también es algo que a la comunidad le interesa desarrollar y se desarrolla mucho actualmente en el parque, el deporte de baja, de media y de alta montaña. Entonces, ahí que hace rato tengo ganas de preguntarte esto, porque tú tienes la particularidad de ser deportista, montañista, de ser bióloga, investigadora, y también estás haciendo un doctorado en educación. Entonces, normalmente la gente ve que el deporte va por un carril. El deporte, la gente hace trekking, sube los cerros. Aquí veo a un colega mío que es montañista, Fernando Barrenechea, que está encargado del área de montaña. Y por otro lado estoy yo, que soy la encargada de educación ambiental y trabajo con los colegios y promovemos que ellos aprendan de las plantas. Y por otro lado está la gente, no, el equipo que quiere conservar, ¿ya?
Y entonces, como tú, yo creo que puedes decirnos cómo poder integrar estos mundos, porque normalmente nos cuesta integrarlos. Entonces, para poder crear esta reserva y hacer compatible todos estos usos, tenemos que respetar las actividades. Entonces, no porque yo sea educadora, voy a encontrar que es malo que haya alguien corriendo para arriba por el cerro. Me refiero, ¿nos puedes motivar o dar una pista de cómo podemos integrarnos en la forma de habitar la montaña? Sí. Bueno, a mí la diversidad me parece maravillosa, tanto la diversidad de personas que somos como la biodiversidad. Y así como el puma puede compartir con un jilguero, puede compartir con un plecóptero adentro del río, creo que es súper importante lo que ustedes plantean como con hacer zonaciones, pero también esa disposición de valorar al otro intrínsecamente con todas sus características, con sus pasiones, con su... creo que es importante como ordenarse, pero no son excluyentes. Y de hecho, por ejemplo, hay proyectos de ciencia ciudadana que se promueven desde otras universidades, por ejemplo, desde Cornell en Estados Unidos, en la cual hay montañistas que pueden ir a lugares donde normalmente los científicos no acceden tan frecuentemente y pueden completar una lista de aves e ir ingresando datos. Creo que el ir generando redes, el ir conociéndose, el ir escuchándose, el ir pensando, planificando formas de vivir bien en esta casa montaña compartida, abren caminos. Eh, Creo que es súper importante como ir sumando iniciativas y probablemente mucha de la gente que hace deporte están movidas por este amor grande a la montaña, muchas veces no han reparado en otros habitantes, a lo mejor que habiten como yo en algún momento no reparé en ellos, o a veces uno se dedica, bueno, cuando por ejemplo yo estudio plantas, yo estoy 3 horas en 50 metros porque es tanto lo que uno puede ver en el detalle tan fino que uno no experimenta a lo mejor la alegría de llegar a una cumbre. Entonces creo que estos espacios de encuentro son súper buenos y entre todos podemos ir haciendo sinergia y ir desarrollando como colaboración, como nos enseñan las mismas plantas en cojines, que con este ambiente estresante, con este contexto de tantas crisis que estamos Mm, viviendo hoy en día, si es que no pues, aprendemos a colaborar entre nosotros, difícilmente vamos a poder ir encontrando caminos para poder vivir bien entre todos. quedé como, quedé muy grata con la respuesta. Y ya como para ir cerrando, porque estamos completando, estamos de hecho pasado un poquito del tiempo, pero ha sido súper motivante poder conversar contigo y poder hacerte llegar las preguntas de las personas que nos acompañan. Quizás como para ir cerrando, te iba a decir que nos compartieras el tema de tu investigación actual que tiene que ver con la experiencia estética. Quizás suena un poco lejano para los que nos están escuchando, pero yo creo que es una bonita forma de cerrar esto, porque la estética tiene que ver con la contemplación, con el placer, con los sentidos. Si nos puedes contar un poquito eso y cómo lo podríamos aplicar a nuestros programas de educación, porque al final el cambio de pasar de la competencia a la colaboración tiene que ver con un cambio en la educación principalmente. Sí, bueno, para mí, bueno, estética es una palabra que tiene hartos significados distintos. Uno de los más comunes es, por ejemplo, asociado a salones de belleza. Cuando uno googlea, muchas veces las imágenes que primero aparecen tiene que ver con centro de estética, con maquillaje y ese tipo de cosas, pero estética proviene también, por otro lado, de la filosofía en relación a las bellas artes y, desde el significado que lo he estado trabajando, es desde las estéticas que tiene que ver, como tú bien decías, Camila, con la sensibilidad, con el incorporar el cuerpo, con tener experiencias corpóreas y con unir de alguna manera aspectos cognitivos, emocionales, sensoriales. Yo también partí en esta aproximación desde la experiencia. Muchos del trabajo
que yo hice terminando mi magíster en plantas fue aprender a través de mi cuerpo sobre las plantas y sobre cómo habitan en ese lugar. Yo, al igual que una planta, me tendía en el suelo y experimentaba ese calor en la espalda, en los brazos, ese refugio del viento, ese sonido cuando me levantaba. Y a través de mi experiencia corpórea iba aprendiendo y buscando pistas para luego ir investigando. Nosotros, cuando nacemos y llegamos al mundo, eh, somos seres completamente sensoriales. Yo ahora tengo un hijo maravilloso, muy agradecida de él, que se llama Gaspar, y que él está en una etapa completamente exploratoria, explorando los sabores, tocando todo, él está fascinado con cada cosa. Y también nosotros cuando empezamos a aprender, partimos con nuestra experiencia sensorial. Hay un gran filósofo, Maurice Merleau-Ponty, que él habla de que todo nuestro conocimiento parte con distintos sentidos y luego vamos elaborando las ideas. La educación, a mí me gusta cuando comienza y la misma ciencia, cuando uno está en los primeros años, por ejemplo, en primero básico, se enfatiza muchísimo en la observación, y la observación a través de los 5 sentidos. Y es algo que se va perdiendo a lo largo de la vida y es cada vez un conocimiento más abstracto, más descontextualizado, más lejano a nuestras experiencias habituales. Entonces, a mí me gusta mucho partir desde lo que nos hace sentido, desde lo que tenemos en nuestro ambiente próximo para aprender. Eh, Muchas veces, y también creo que tiene harto que ver con el poder eh, ir sintiendo, también ir creando lazos afectivos. Por ejemplo, con la zona central, el detenerse, el escuchar, el prestar atención, el sentir los olores, Manu, el... perdón Ujú. que te interrumpa, pero todo esto que estás contando tiene que ver también con un ritmo, ¿no es cierto? Uno no se detiene normalmente a hacer todo lo que tú estás diciendo y de hecho, gracias a la cuarentena es que a lo mejor nos podemos detener, pero si no hubiera habido cuarentena o pandemia, a lo mejor no nos detendríamos nunca. Entonces, ¿cómo invitar a las personas a que se detengan, a que hagan una pausa y que contemplen, que observen, que experimenten con sus 5 sentidos el paisaje que tenemos más a la mano, que es la cordillera de los Andes? Sí, en ese sentido, nosotros en el curso en la Cátedra de Sustentabilidad, en una de las clases invitamos a una profesora que se llama Claudia Lira, que ella trabaja con un método, bueno, esto es bien distinto a mi tesis, pero es una invitación que creo que ha sido algo súper lindo que los estudiantes han podido experimentar en clase, que es el método SATI, y que tiene que ver con ir focalizándose, por ejemplo, en un sentido. Entonces ella, por ejemplo, las recomendaciones que hace es un día detenerse en el saborear, por ejemplo, en el sentido del gusto, y involucrarse completamente en esa experiencia sensorial. Eh, y así ir prestando, ir como deteniéndose, ir concentrando toda nuestra atención. Nosotros somos muy visuales y vivimos en un medio bombardeado de imágenes y un poquito menor medida en el auditivo. Yo creo que algo muy bueno para poder detenerse es a lo mejor partir buscando desde sentidos que ocupamos menos, por ejemplo, cerrar los ojos y ir tocando texturas, ir sintiendo olores, ir rememorando a través de compartiendo memorias a través de los olores. Los olores tienen esa capacidad de evocar recuerdos muy potentes que muchas veces tienen vínculos afectivos. Entonces, desde esta propuesta de educación ambiental, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero tratar de hacer es poder hacer que las personas, a través de estas experiencias corpóreas que incluyen emociones, se conectan con los lugares que habitualmente habitan, conectarnos con nuestro ecosistema urbano, con nuestro ecosistema de montaña que tenemos a nuestro alrededor y valorarlo. Y a partir de eso, ojalá promover una ecología cívica que tiene que ver con las prácticas de restauración para la resiliencia y que al mismo tiempo reintegran a la comunidad. Nosotros para poder hacer cambios, para poder eh, dar, dar contexto, dar lo necesario para que florezca la vida y para que siga la vida, necesitamos
rearmarnos como comunidad. Muchas cosas son difíciles y no se pueden hacer solos. Entonces, partir con el cuerpo, uniendo emociones para unirnos a los otros, formar comunidad y trabajar en restaurar nuestros ecosistemas, nuestras relaciones con otras especies, nuestras relaciones con nuestros hermanos humanos. Entonces, Qué yo creo que bonito. por ahí quiero que vaya mi trabajo. Recordemos entonces ecología cívica, para que lo busquen en internet, como un enfoque a lo mejor bastante sintético que incluye todos los temas que hemos ido conversando. Aquí Y a ¿sí? disculpa, y a propósito de eso, hacer la invitación, que luego va a estar el anuncio, pero va a haber un taller de ecología cívica en Latinoamérica con varias iniciativas distintas en distintos países, y Parque Mauía y Cami van a estar presentando ahí la iniciativa. Sí, esto también este espacio también es una oportunidad para que se generen estas interacciones positivas, como decía la Manuela, en donde ella nos contribuye con un conocimiento especializado, pero también nosotros también vamos a mostrar el caso del parque y de cómo estamos entendiendo la educación, la conservación, y lo vamos a compartir con los auditores más en la escala latinoamericana. Así que estamos muy contentos de haber generado este lazo contigo, Manu. Esperamos que se siga dando. Te damos las gracias como equipo de medio ambiente municipal. Quiero decir que somos 25 auditores. Yo creo que es un buen número para partir. Esperamos que todos nos ayuden a seguir difundiendo este espacio de conversación sobre la precordillera. No sé, Manu, si quieres decir unas últimas palabras para cerrar. Yo quiero agradecer la conversación, agradecer el espacio, y quiero dar las gracias a las montañas, a los ríos, a la diversidad de vida que nos mantiene vivos, y bueno, cuidarnos entre todos en este contexto también que estamos viviendo. eh, y eso, y si es que no hubieron preguntas que no pude contestar porque van más allá de mi conocimiento inmediato, mi correo es Manuela Oriana MH, lo puedo escribir a través del chat por si Sí. acaso alguien me quiere contactar. Yo puedo compartir @gmail.com. el... Ese es un correo que estoy revisando bastante ahora, y si es que hay algo que no pude responder. Y, oh, y eso, muchas gracias. Gracias, Manu. Gracias a todos por participar. Parece que no hay más preguntas y ya tienen el correo de Manu. Ahí hay una persona que dejó unos links del método SATI, que yo a lo mejor los podría compartir por correo. También publicaron el link de la revista de tu artículo. Quizás son datos que podemos difundir por nuestras redes sociales para que no se queden con la duda. Eso, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos este jueves. Tenemos un segundo conversatorio. Atentos a la difusión. Que estén muy bien. Gracias a la municipalidad y a todos los que colaboran con esto. Chao. Muchas gracias. Chao.